Hola, soy Melissa, tengo 36 años y tengo esclerosis múltiple. O meu nome é Délcio Gomes, eu tenho 40 anos e fui diagnosticado com esclerose múltipla há cerca de 12 anos. A mí la enfermedad me la detectaron en septiembre del 2018. Me descubrieron la esclerosis múltiple en el año 1981. Estoy diagnosticada de esclerosis múltiple desde hace 11 años. Fue justo después de dar a luz a mi segunda hija cuando realmente le pusieron nombre a todo un montón de síntomas que estaba sufriendo durante un montón de años que no eran fáciles de explicar. Eu acordei dia pensando que era uma ramela no olho, fui lavar a cara, não saiu. Começou a doer, começou a piorar, visão cada vez mais turva. Yo perdí fuerza en todo el lado derecho, o sea, la pierna, el brazo, la mano. Tuve pérdida de sensibilidad en la mano. Yo perdí el movimiento de la pierna derecha y también perdí la sensibilidad del lado derecho, de las manos, los dedos, entonces no podía coger cosas. Empecé con molestias en mis manos y en la yema de los dedos. Fui perdiendo poco a poco la sensibilidad y todo lo que yo tenía en mis manos se me caía. Me quedaba sin ver o me hormigueaba el cuerpo o me quedaba sin las sensaciones de una mano. Un día me desperté, como todas las mañanas, con un hormigueo que había por acá y sentía que había dormido con la oreja doblada y un hormigueo constante y dolor de cabeza. Y se me paralizó la mitad de mi cara. Tropezaba con todo lo que estaba cerca de mí al caminar y poco a poco fui sintiendo cómo se me perdía la sensibilidad de la parte derecha de mi cuerpo. Yo perdí la vista y perdí el oído. Entonces, automáticamente lo que pensaba es que tenía un tumor y que iba a ser mortal. Fui às urgências no hospital, onde fui muito bem atendido, mas passei bastantes horas lá de exame para exame, encaminhamentos. Torna-se confuso a parte de diagnóstico porque a esclerose é uma coisa que demora tempo a diagnosticar. Entonces fueron 6 meses de estudios, de más resonancias, análisis de sangre, bocados, una punción. Costó 2 años en decirme lo que tenía en el hospital. Los médicos, cuando llegaron a la conclusión, llegaron como eliminación de muchas otras enfermedades. En un primer momento me dijeron que podía ser un aneurisma y pasaron del aneurisma a la esclerosis múltiple. O meu médico que me atendeu, veio-se a tornar o meu médico, ele explicou-me que podia ser um episódio isolado o podia ser o início de uma esclerose múltipla. Me hicieron una tomografía, me dijeron que no era una tomografía, me hicieron una resonancia y ahí salió que tenía unas lesiones que daban indicios de esclerosis múltiple. Foi nessa altura, quando ele recebeu os exames, ele disse-me que possivelmente poderia ter uma esclerose múltipla. Logo aí as lágrimas vieram-me aos olhos. Cuando el médico dijo, sí, tienes esclerosis múltiple, yo lo veía que él seguía hablando, pero es como que me hubiera quedado en blanco. A mí cuando me la diagnosticaron fue como un jarro de agua fría, no era algo que me esperase. En el momento no me generó ninguna emoción. Fue un alivio porque dio muchas respuestas a todo lo que me venía pasando. ¿No? Mi mente comenzó a dispararse y ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es esto? ¿En qué me va a limitar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a pasar con mi esposo? ¿Con mi familia? Recibir un diagnóstico como esclerosis múltiple es complicado, sobre todo cuando no tienes mucha idea de qué significa. No sabía yo qué significaba, nunca había escuchado esa enfermedad, así que fue una noticia que no la recibí para nada mal. La incertidumbre, se apoderó del miedo, o sea, en realidad se apoderó el miedo de saber algo, se despertó algo desconocido en mi cuerpo. ¿Y qué es lo que se despertó? ¿Cómo me iba a despertar al día siguiente? O desconhecimento em relação à esclerose múltipla que muita gente tem, eu também tinha nessa altura. El buscar por todos sitios todo tipo de medicinas y sobre todo hace 40 años
que la única información que teníamos la esclerosis múltiple estaba en las grandes enciclopedias que teníamos todos en nuestras bibliotecas de casa. Siempre te dicen no busques en internet cuando te diagnostican, no googlees ni nada, pero lo primero que hice al salir del consultorio fue entrar a internet y ver qué es esclerosis múltiple, cuáles son las causas, qué es lo que me va a pasar. Fui para casa, pensei, investiguei, informei-me porque eu não sabia nada da doença. Voltei no dia seguinte com dúvidas. Por lo tanto, cuando me dijeron que lo que tenía la esclerosis múltiple, sin conocer absolutamente nada de lo que significaban esas dos palabras, lo único que me interesaba era saber si era una enfermedad mortal. Perguntei só ao médico, é transmissível? Ele disse não. É hereditário? Ele disse não. E foi assim que eu recebi a notícia. Foi ok, não me afeta tanto no sentido em que não afeta os que me são próximos e aqueles que eu gosto. Había muchas preguntas que no me las podía resolver en una consulta de 2 horas porque después tenía que aprender a conocer qué es lo que se despertó. Y fui pensando como a los días que no era justo que mi esposo tuviera una esposa con una enfermedad como la mía. Por un lado festejé que hubiese un diagnóstico y por el otro lado fue, bueno, a ver cómo encaramos todo esto. Una de las cosas también que era como muy fuerte de saber que estaba en la cabeza. ¿Cómo iba a tener algo en la cabeza? Como que no me entraba. Y después también el para siempre. Entonces fue una época de muchos cambios, pero creo que fueron cambios que asimilé con cierta facilidad porque mi foco fue averiguar todo respecto a la enfermedad. Tuve después de un año más o menos de ya estar diagnosticada y con la medicina, que me tomó a mí realmente entender qué es lo que estaba pasando. Y qué posibilidades hay y qué posibilidades ya no hay y todas esas cuestiones que son muy emocionales, que van muy, muy por dentro, pero por suerte siempre estuve muy contenida. Y tuve un bajón emocional muy, muy fuerte. Creo yo que ese fue el peor momento de la enfermedad en cuanto emocionalmente se refiere, porque tuve que recibir tratamiento para la depresión, porque sentí que no tenía sentido, que era como que mi vida estaba arruinada. Fue entender todo un proceso, fue entender lo que me estaba pasando y que había tratamiento. La esclerosis múltiple te llega cuando eres muy joven. Yo estaba casado con 2 niñas pequeñas, en pleno trabajo, trabajando, joven, y te cambia toda la vida. Para mí fue como si hubieses marcado mi vida con una raya y un plumón. Vivir con esclerosis múltiple marca una pauta. Hay definitivamente un antes y un después. El antes era toda energía, toda posibilidad de poder hacer todo. El ahora no, el ahora es el vivir lo mejor que se pueda, el momento. Es verdad que a todo el mundo habla constantemente de que es muy importante vivir el presente, no planificar el futuro. Pues al final esto es una de las cosas que las personas con esclerosis múltiple hacemos desde el momento que nos diagnostican la enfermedad. Es verdad que vives a días, los síntomas no son siempre los mismos, ni tu sensación, ni siquiera cómo te encuentras diariamente es siempre igual. Cuando yo me refiero a que, como que uno pierde como esa normalidad, no me refiero también a la parte física, la forma en que uno ya siente su cuerpo, su nuevo cuerpo. Tienes que ver qué cosas puedes hacer. Yo, por ejemplo, a día de hoy pues me cuesta subir unas escaleras de pata. La fatiga yo es algo que ya he asumido que me va a acompañar el resto de mi vida, que tengo que descansar más. Somos muitas vezes incompreendidos, sobretudo na parte da fadiga. A fadiga é uma coisa que a própria fadiga, como é conhecida noutros âmbitos, acaba por ser um pouco diferente da fadiga derivada de uma degeneração do sistema nervoso. Es como si tuvieras miles de cuerdas en tu cuerpo que te tiran para abajo, que te jalan y no te dejan avanzar. Es como si alguien desde atrás te estuviera jalando y tú estás haciendo el esfuerzo para poder avanzar. A fadiga na esclerose múltiple é uma coisa um pouco mais difícil de compreender, parece-me. Porque mesmo
mesmo a pessoa que viveu 7 anos comigo na minha vida, acho que até hoje não entende. E espero que nunca venha a entender, porque significa que nunca vai pasar por isso. Es muy limitante porque a veces te paras de la cama, o sea, te levantas, te incorporas, pero no sabes si te vas a poder parar, si te vas a poder hacer tu vida, tu día a día. Simplemente caminar o ir hasta la cocina o si las rodillas te van a aguantar el peso. Porque yo era una persona antisiestas y ahora necesito echar siestas o descansar aunque sea 20 minutos tirado en la cama o en el sofá, pero es algo que prácticamente tengo que hacer todos los días. También me refiero a las relaciones, a las interacciones con las demás personas. Vas perdiendo posiblemente posibilidades de trabajo, vas perdiendo amigos que no puedes seguir su ritmo. Es muy frustrante porque mucha gente te dice, todo está en tu cabeza, si piensas en positivo vas a poder hacer las cosas, todo es psicológico y no es así. Es difícil a veces tener síntomas invisibles y querer expresarlos pero no hacerse entender, tener la sensación que tal vez hay gente que no le cree a uno, hay gente que no sabe cómo reaccionar, hay gente que simplemente no le interesa. A grande generalidade das pessoas não sabe o que é a esclerose múltipla. Uns pensam que é uma doença dos ossos, outros pensam, como eu pensava, que toda a gente tem esclerose múltipla, vai parar a uma cadeira de rodas. E então a mensagem que eu quero deixar às pessoas é que não julguem alguém que tem esclerose múltipla por não fazer determinada tarefa, se não a faz é porque não consegue, mas também não pensem que é incapaz de fazer outras tarefas. Para quem lida com pessoas como nós, o que eu só peço é, podem não entender, mas aceitem e respeitem. As pessoas não devem julgar ninguém antes de perceber o que é a esclerose múltipla, quais são os seus sintomas e quais são os seus tratamentos, que cada caso é um caso e que esta é a doença das 1000 caras e há uma pessoa com esclerose múltipla que consegue fazer isto e há outra que não consegue, mas consegue fazer aquilo. A melhor forma que nos tem de ajudar é também escutando, não é só tentando ver, vou à internet, leio uma coisa, penso que é o melhor, então vou forçar a barra com isto, porque cada caso é único. La esclerosis múltiple no es nada para tomarse en bromas, es algo muy serio, es algo que de repente está ahí. Lo que pasa que es cierto que hay que tomárselo con filosofía y hay que aprender a reírse de las cosas. A los pacientes de esclerosis múltiple, en realidad a cualquier tipo de paciente. Creo que lo más importante a entender es que el miedo no nos lleva a ningún lado. Particularmente a mí me vas a ver reír, me vas a ver cantar, me vas a ver caminar, me vas a ver tratar de hacer mi vida de lo más normal que pueda, pero eso no significa que me sienta mal, que me sienta triste, que tenga ganas de llorar. Cuando me siento así, lo que hago es meterme al baño, llorar todo lo que pueda llorar y después lavarme la cara y mirarme al espejo y yo misma darme fuerzas y decir, tú puedes. O sea, como que cada tanto vuelvo a sentir como esa rabia de por qué a mí, o no quiero, o sea, como esa negación, o sea, como que vuelvo a pasar otra vez por todos esos sentimientos. O sea, realmente no creo que uno pueda llegar a acostumbrarse. Mucha gente te va a decir, pero no te ves mal, no te sientas triste o no tienes nada. Pero tú en el fondo sabes lo que tienes y sabes las limitaciones que tienes, pero no te sientas mal, porque a veces nuestra enfermedad es una enfermedad completamente invisible en muchos aspectos, hasta que las limitaciones ya son físicas. Pero eso no quiere decir que no la tengas y que no tengas derecho a sentirte mal o que no tengas derecho a decir, no, me duele o no puedo. Tienes todo el derecho del mundo a decir, no puedo, me duele, esta vez ya no lo voy a hacer. Y tienes que pensarte que la vida es buena, hay que buscar partes positivas y hay que encontrar tu camino que va a ser completamente distinto posiblemente al que tenías antes de la esclerosis múltiple. Y espero realmente de todo corazón que todos los pacientes de esclerosis múltiple o de cualquier enfermedad puedan aceptar su diagnóstico sin miedo y entendiendo de que no están solos. Siempre hay un compañero más, somos un grupo grande de personas con esclerosis múltiple y buscan apoyo en eso. Y que si se unen a esas otras personas que están en las mismas condiciones,
esto puede ser una experiencia de vida maravillosa, ayudando a otros y dejando que nos ayuden también a los demás. Me interesé por saber si es que había otra gente que tenía lo mismo que yo y de hecho contacté con un par de personas en aquel momento y bueno, una cosa fue llevando a la otra y entonces decidimos que había que hacer algo para informar a las personas que no sabían qué cosa era esclerosis múltiple y entonces decidimos formar una asociación. Desde el día 1 tengo una asociación que me acompaña en cada paso que doy, que es la asociación ALSEM. Aquí en Perú tenemos una asociación que es el SMUP, Asociación de Esclerosis Múltiple Perú, donde nos apoyamos, donde nos hacemos presente en la vida del otro. Y de alguna u otra manera eso para nosotros es importante porque te hace saber que tienes un hombro para apoyarte, que te va a escuchar y sobre todo que te va a entender. Aqui não entrei ainda em contato com nenhuma associação relacionada com esclerose múltipla. Estive, no entanto, envolvido com a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. Quando lá estive, eles foram muito bons para mí. Eles deram muita força. Es complicado porque no hay un manual, no te dicen, mira, tienes esclerosis múltiple y toma este manual para que aprendas a convivir con ello y que buscas información por internet y por internet todo es calamidad y desastre y te pone en la peor situación y que luego vas a una asociación y encuentras a gente que habla tu mismo idioma o mismamente los médicos que entienden lo que estás pasando porque muchos de ellos lo están pasando, tienen familiares que lo están pasando. Eu recomendo a qualquer pessoa a entrar em contato com associações deste tipo, estejam onde estiverem. Seja no Brasil, seja em Portugal, seja em Inglaterra, seja onde for. Porque eles conhecem muitos casos semelhantes aos nossos e conseguem-nos sugerir soluções que nós, se calhar, nem tínhamos pensado e que já fazem parte da rotina dele, porque lidam com pessoas que estão na mesma situação que nós. Y después de muchos años aprendí a lidiar con la enfermedad y a vivir con ella y a caminar con ella. Saber que está ahí, que es mi compañera, por así decirlo, una compañera mala, por cierto, pero que te enseña, porque te enseña a ser fuerte, te enseña a ser precavida, te enseña a tener paciencia, te enseña a aprovechar los momentos que tienes con tu familia y con tus seres queridos. Esclerosis múltiple no sé si me enseñó, pero me volvió a reeducar. Me volvió a reeducar en ciertas cuestiones de la vida y sobre todo me enseñó a escuchar el cuerpo. Me motivó a moverme más, a moverme por mí misma, a respetar más mi cuerpo, a tener otros tiempos, a empatizar con otras situaciones y con otras personas. A mí la esclerosis múltiple lo que me ha enseñado es perspectiva. Me ha permitido cambiar un poco mi perspectiva acerca de todas las cosas que uno da por sentado y sobre todo con el cuerpo. Nós aprendemos a valorizar, a ser independente. Ser independente é uma coisa muito boa, porque quando dependemos de alguém há sempre um preço a pagar. Hay una cosa fundamental. He aprendido a vivir. He aprendido a vivir de una manera distinta, sin esperar nada de futuro, sin esperar nada de lo que puedas pensar que es lo correcto, sino simplemente a disfrutar de cada uno de los momentos que vives. Creo que la esclerosis múltiple a mí me ha dado esa oportunidad y la agradezco profundamente. Aunque uno piense que agradecerle a una enfermedad esté mal, yo se lo agradezco profundamente. Ha logrado en mí cambios que por ahí los tendría que haber hecho hace muchísimo tiempo o demostrarme valores que yo ni siquiera sabía que los tenía. Así que, lejos de odiar a la enfermedad, yo tengo mucho para agradecerle. Yo creo que si el año pasado o hace 2 años atrás me hubiesen preguntado qué iba a ser de mí dentro de 2 años, obviamente todo esto no estaría, pero ni loca en mi cabeza. Y sin embargo, la esclerosis múltiple me ha llevado a situaciones, a experiencias, a personas, a asociaciones, a doctores, a personas que trabajan en las cuestiones emocionales, a terapeutas, a miles de personas que hoy por hoy son parte de mi día a día y son parte muy importante y muy amorosa. Así que yo les tengo que agradecer a la esclerosis múltiple haberme encontrado más honesta conmigo misma y con el mundo.